El Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile trabaja para mantenerlo informado. Radio Análisis, una transmisión conjunta de las radios que piensan. Regresamos a esta primera edición de Radio Análisis. Estamos completamente en vivo y en directo cuando son las 8 de la mañana con 6 minutos y 8 segundos a través de todas las plataformas de Radio Universidad de Chile, de la red de radios que piensan, y también a través de todas las señales de Uchile TV que usted puede sintonizar en la televisión abierta digital. Si usted tiene televisión abierta digital, ahí búsquenos, va a aparecer en cualquier momento, si es que nos está viendo por ejemplo en YouTube, una wincha con todas y cada una de las señales de Uchile TV a lo largo y ancho de nuestro país. Muchos saludos también a quienes nos mandan cariño a través de las redes sociales y que nos dicen que nos ven a través de esta plataforma. Bueno, vamos a continuar revisando informaciones y también con conversaciones, porque el proceso constitucional obviamente se va a tomar la agenda de este fin de año, de este último trimestre. Hay mucha preocupación respecto del trabajo que se ha visto en el Consejo Constitucional. Para profundizar en aquello, estamos a esta hora en contacto con el senador del Partido Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, a quien le damos la bienvenida. Senador, ¿cómo le va? Muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola Claudio, Juanita, muy buenos días, gusto saludarlos. Igualmente, senador. Preguntarle en primer lugar su evaluación general, ¿no?, respecto de lo que ha sido el trabajo del Consejo Constitucional principalmente. Bueno, indudablemente que hay una preocupación transversal por el resultado del trabajo del Consejo Constitucional, ¿no?, que contrasta con el trabajo que hizo la comisión experta, que fueron capaces de llegar a un gran acuerdo respecto del texto del anteproyecto, un acuerdo suscrito desde el Partido Comunista hasta republicanos, ¿no? Y lo que hemos visto, particularmente en la semana pasada, en la aprobación de normas que son muy controvertidas, temas que no tienen por qué estar en una constitución, como por ejemplo la exención de contribuciones, para qué decir, respecto de la naturaleza del feto, que está por nacer, ¿no?, que genera toda una controversia respecto de su aplicación en la ley que despenalizó la interrupción del embarazo en 3 causales. Entonces, bueno, lo que hemos hecho es, como demócratas, y lo están haciendo varios partidos, varios expertos, también consejeros, es identificar cuáles son esos puntos más controvertidos e intentar despejarlos, ¿no?, entendiendo que después viene una etapa muy relevante en que la comisión experta puede hacer observaciones por 3/5 de sus miembros al texto y de esa manera también tratar de arribar, ya sea con esas observaciones o en el trabajo de una comisión mixta integrada por 6 consejeros y también 6 expertos o expertas, poder arribar a un texto que genere más consenso. Senador, a propósito justamente del diseño que implica que podría llegarse a una comisión mixta, eso significa que después se tiene que volver al Pleno y ese Pleno podría rechazar, por ejemplo, las propuestas de la comisión mixta, hasta donde entiendo. ¿Hay disposición, usted ha observado en las conversaciones que han tenido, efectivamente a modificar lo que se ha aprobado? Usted mencionó 2 ejemplos, podríamos mencionar varios más. Esto de que los mayores de 75 años vayan a cumplir, por ejemplo, el resto de su pena en la casa. Alguien decía, es que tiene que ver con los presos de Punta Peuco. No tiene que ver solo con los presos de Punta Peuco. Por ejemplo, los condenados por violación. Sería muy delicado que esto ocurriera. Y podríamos poner otro tipo de delitos que sería muy complicado porque significa que podrían seguir cometiendo esos mismos delitos. Y el tema de la paridad, en fin, hay una serie de situaciones que
¿Hay disposición de aquellos que han presentado estas enmiendas efectivamente para modificarlas en el futuro? Bueno, yo espero que sí, ¿no? Porque lo contrario, este ejercicio va a ser muy difícil, tú tienes razón. Efectivamente, si en noviembre no hay 3/5 para la aprobación en definitiva de un texto a someter a la consideración de la ciudadanía, simplemente no hay plebiscito en diciembre. Así de claro es. Entonces, a mí me parece bien que los partidos finalmente se estén involucrando, que haya distintas conversaciones y que esas conversaciones tienen lugar todos los días para ver de qué manera se puede ceder en las posiciones, particularmente por parte de Republicanos y Chile Vamos. Ellos tienen la llave del proceso constituyente porque, bueno, obtuvieron una votación muy importante en la ciudadanía y hay que ver, bueno, cuántas de estas normas que han causado tanta polémica, yo te puedo nombrar dos más, por ejemplo, la forma en que se conceptualizan los derechos de la infancia. Nosotros habíamos logrado la ley de garantía establecer el interés superior del niño como principio autónomo, no determinado por los padres, como salió finalmente del Consejo, o lo que dice en relación con el derecho a huelga, que queda bastante circunscrito a la negociación colectiva, que eso es algo que particularmente en el mundo más de izquierda es un tema muy sensible, ¿no? Yo creo que es muy importante hacer el trabajo de identificar cuáles son esos aspectos más controvertidos y, en definitiva, a partir del trabajo de la comisión experta, que esas observaciones fructifiquen y que, en definitiva, se apruebe un texto que le haga sentido a las grandes mayorías ciudadanas. No es fácil, pero hay que hacer el ejercicio. Me parece bien que los partidos transversalmente se involucren en ese esfuerzo. Uh-huh. Senador, ¿qué rol le cabe a Chile Vamos en toda esta situación? Porque, bueno, ustedes tuvieron una cita junto a otras colectividades de centro con Chile Vamos para conversar respecto de este tema. Y si bien usted menciona que efectivamente el Partido Republicano tiene la llave, por así decirlo, porque incluso si quisieran podrían vetar con la norma y boicotear, entre comillas, el proceso, si Chile Vamos tiene la llave, no sé, perdón, si Republicanos tienen la llave, Chile Vamos vendría a traer el llavero, no sé cómo decirlo, pero también tiene un rol importante que jugar en esta materia. ¿Qué pudieron conversar con ellos? ¿Cómo poder, en cierta forma, concertar una suerte de acuerdo con este sector para que efectivamente este proceso se pueda encauzar de la manera correcta? Sí, efectivamente, y la verdad es que es muy importante los espacios de acuerdo que se generan cuando Chile Vamos no actúa alineado con Republicanos y se abren espacios para posteriores acuerdos, pensando en el trabajo de las observaciones de la Comisión Experta y de la Comisión Mixta, ¿no? O sea, cuando 4 consejeros de Chile Vamos, Gloria Hood, Germán Becker, Edmundo Luchanz, Lorena Gallardo, no quisieron dar su voto para esta norma tan polémica que establecía que todo ser humano es persona, se abrió un espacio no solamente para poder mejorar ese concepto que es tan polémico, que además daba vuelta a la definición del Pacto de San José de Costa Rica, sino que también para restablecer que algo fundamental en el artículo 1 y a continuación de la definición del individuo y de su dignidad, el concepto del Estado social y democrático de derecho, como está conceptualizado en el Acuerdo por Chile y en las 12 bases del proceso, y como está definido también en el texto del anteproyecto elaborado por la comisión experta, ¿no? Además, con provisión pública privada de los bienes públicos, con de alguna manera un rol progresivo de los derechos sociales, con responsabilidad fiscal. La verdad es que es un concepto bastante neutro del punto de vista ideológico, la forma en que se conceptualizó el Estado social y democrático de derecho en un acuerdo que fue suscrito además transversalmente.
Bueno, yo espero que finalmente Chile Vamos entienda, tal como lo dijo su máximo liderazgo, ¿no? Que es Evelyn Matei, por lo demás, el fin de semana, que este texto no puede ser identitario, que una constitución debe ser una constitución de mínimos, que una constitución no es un espacio para llevar a cabo programas de gobierno, ni ensayos de políticas públicas, que hay muchos temas como el que mencionabas tú respecto a los beneficios a los condenados mayores de 75 años que no tienen por qué estar en una constitución, que son parte más bien de normas penales sustantivas y procesales penales. En fin, yo espero que finalmente impere la razón y se pueda llegar a un acuerdo. Senador, a propósito justamente de lo aprobado hasta ahora, y de los 12 puntos, estos 12 puntos bases que eran como los límites y donde además se establecía el Estado social y democrático de derecho. Desde su punto de vista, tal como está ahora, si no se modifica, ¿se habrían transgredido algunos de esos puntos? Bueno, nosotros tenemos ahí un comité técnico de admisibilidad, que una buena institución que se generó en este proceso, los mal llamados árbitros, ¿no? Que tienen que velar precisamente para que no se transgredan esas 12 bases. Yo la verdad es que soy muy respetuoso de esa institución. Ahí hay destacados juristas como Claudio Grossman, entre otros, que tienen que velar por la correcta aplicación de ¿En qué momento se puede acudir a ese conceptos. comité de admisibilidad? En cualquier momento. Ahora, es muy importante también recordar que la Corte Suprema tiene competencia respecto de cuestiones de forma. Recordemos que los árbitros más bien del sector de izquierda, del oficialismo, ya recurrieron a la Corte Suprema para reclamar por determinadas normas que a juicio de ellos afectaban normas de procedimiento, y también la Corte Suprema, bueno, desechó ese requerimiento. O sea, existe una institucionalidad, tanto estos árbitros como también dentro del propio mecanismo ante la Corte Suprema para reclamar si hay, ¿no es cierto?, defectos de forma, en el caso de la Corte Suprema, o temas más sustantivos que se puedan transgredir. Pero yo creo que más que la judicialización, hoy día hay un espacio para la política, para poder identificar, bueno, cuáles son estos puntos que generan mayor controversia. Ayer yo leía un artículo de Exante que informaba que Republicano está dispuesto a ceder en algunos temas. Por ejemplo, esta misma discusión de la objeción de conciencia institucional, que es una cuestión bastante sui generis, ¿no? Lo propio de la conciencia es que es de las personas, no de las instituciones. Además, una objeción de conciencia general podría llevar a que una empresa, por ejemplo, determinara que no va a pagar impuestos. O sea, una cosa, es una locura. Hay cosas que están saliendo que son una locura, y que, bueno, yo espero que finalmente cuando llegue la oportunidad de jugar este partido en la cancha de los expertos y expertas, se pueda corregir. Estamos conversando con el senador del Partido Demócratas por la región de Coquimbo, Matías Walker, a propósito del proceso constitucional. Senador, si es que nos ponemos en el peor de los casos, ¿no? Que no se pueda corregir en gran manera el actual texto constitucional, que salga con algunas de estas locuras que usted menciona, que efectivamente trae el texto, y se tenga que llegar al plebiscito con algunas de estas ideas puestas sobre la mesa. Es muy probable que la tendencia que ha visto hasta ahora, el en contra, se imponga, por lo menos en un par de encuestas recientes. La diferencia de quienes están en contra y a favor es bastante grande. ¿Qué
¿Qué pasa ahí, senador? Porque ya hay un debate que se está abriendo en torno al día después del plebiscito en caso de que gane el contra, si es que se debe continuar este proceso, si es que nos debemos todos calmar y tomar un respiro y evaluar qué es lo que va a seguir a futuro sin necesidad de llegar a un acuerdo muy pronto. ¿Cómo lo ve usted? Sí, yo creo que lo que no hay que hacer, Claudio, es lo que anunciaron ayer o antes de ayer, me parece, algunos diputados oficialistas, esto de ir con el texto de la comisión experta, el texto del anteproyecto al Congreso y aprobarlo por 4/7. Lo digo responsablemente, además, habiendo promovido el quórum de los 4/7. O sea, yo creo que cuando estamos en medio de un proceso en que el Consejo elegido por la ciudadanía está proponiendo un texto, ya adelantar un procedimiento de esa naturaleza me parece que no contribuye a lo que queremos, ¿no? Que en definitiva arribar a un texto que genere consenso, que le haga sentido a amplios sectores de la ciudadanía. Yo creo que además, como decía Mauricio Morales, cientista político, hay una fatiga electoral hoy día, la gente está cansada del proceso. O sea, lo peor que podríamos hacer es ir corriendo y generar un nuevo acuerdo y convocar una nueva elección y volvernos locos. Yo creo que eso hoy día no debería ser parte del análisis. Más bien tratar de identificar un poco lo que estamos haciendo en esta entrevista. Bueno, ¿cuáles son los temas que le generan ruido a uno y otro sector? Entendiendo también que republicanos, nos guste o no, sacó un 35% de los votos y que no a republicanos, pero a ese electorado también, bueno, de alguna manera hay que ver cómo complacer sus expectativas, por ejemplo, en los temas de seguridad, toda esta discusión de si tenía que haber un capítulo determinado de las Fuerzas Armadas. Bueno, a mi juicio fue una discusión bastante estéril. O sea, yo creo que las Fuerzas Armadas existen, son una institución importante, juegan un papel relevante, por ejemplo, en los estados de excepción constitucional que este propio gobierno ha decretado tanto en la macrozona sur como en el norte del país, en la frontera. Por lo tanto, que para un sector de la ciudadanía sea importante que haya un capítulo de las Fuerzas Armadas no debiera ser un tema tan controvertido. Lo mismo la Defensoría de las Víctimas. Ayer conversábamos con la Comisión de Venecia, por ejemplo, que son estos expertos europeos que vinieron a observar el proceso. Tuvimos una muy buena conversación. Claro, nos gustaría mucho, lo dijo Ginebra Rincón, presidenta demócrata, revivir esta figura del ombudsman, ¿no? El defensor del pueblo, que pudiera tener distintas vertientes, una defensoría de las víctimas de la delincuencia, la defensoría de la infancia, a propósito que lamentablemente nuevamente fracasó el nombramiento de la defensora de la niñez, que es un tema muy sensible. Entre paréntesis, desde mayo estamos sin defensora titular de la niñez y un tema que nos tiene muy preocupados. Bueno, en fin, yo creo que hay espacio también para incorporar temas que a ese mundo les son sensibles, pero que no son temas controvertidos, ¿no? Como sí son temas controvertidos eximir del pago de contribuciones en la Constitución, además al 20% mayores ingresos del país, o estos beneficios carcelarios a condenados mayores de 75 años, etcétera. Senador, se ha insistido, y usted aquí lo ha reiterado, en que el gran trabajo pendiente es lograr convencer, ¿no es cierto?, a los sectores más extremos de llegar a acuerdos, a consensos, a puntos. Pero una cosa son los buenos deseos y otra cosa es la necesidad, en términos prospectivos, de ver qué se hace cuando eso no resulta. Hay que tener definitivamente un plan B o un plan C. Claudio mencionaba hace un rato qué es lo que se puede hacer después en caso de que esto no funcione. ¿Y por qué le pregunto en caso de que esto no funcione? Porque la experiencia anterior y otras experiencias que hemos tenido en Chile indican que cuando las cifras, más allá de que uno crea o no crea en las encuestas, cuando todas coinciden y los porcentajes son
tan relevantes y tan distantes, darlos vuelta y modificarlos no parece ser tan simple. No, por supuesto, por supuesto. A ver, yo creo que acá es fundamental hacerse cargo del mensaje que está entregando la ciudadanía a través de estos distintos estudios de opinión pública. Y yo lo veo además cuando converso con los ciudadanos de mi región, en la región de Coquimbo, ya hay una desafección tremenda con el proceso. Entonces, claro, tú tienes razón, teóricamente tenemos hasta noviembre para generar ese gran acuerdo, pero el problema es que si tú llegas a un acuerdo a última hora, la gente ya ha tomado su decisión. Por eso lo que pase en las próximas 2 semanas va a ser fundamental, ¿no? Cuando entre nuevamente a la cancha la comisión de experta, que ya demostró que es capaz de ponerse de acuerdo en un texto de anteproyecto y digan, miren, señores, o sea, esto que ustedes aprobaron legítimamente, los representantes de la ciudadanía, se aparta de los principios más básicos del constitucionalismo moderno. Bueno, ahí va a ser muy interesante conocer el informe de la Comisión de Venecia, ¿no? Estos expertos europeos, hay expertos españoles, italianos, gente que realmente, bueno, son destacados académicos que nos pueden entregar una visión muy objetiva al respecto, como lo hicieron el año pasado. Ellos fueron bastante críticos de algunos aspectos de la propuesta de la convención. Entonces, octubre va a ser un mes clave, porque octubre es el mes en que la comisión experta puede hacer estas observaciones que pudieran eventualmente ya sea ser aprobadas por 3/5 del Consejo. Hoy día es difícil, efectivamente, o bien ir a una comisión mixta, y ahí hay una nueva oportunidad y una última oportunidad. Pero yo concuerdo, o sea, mientras antes se llegue a ese acuerdo, mucho mejor. Bueno, senador, vamos a ver qué va a pasar entonces con este debate constitucional. Queremos agradecerle que haya estado con nosotros a esta hora de la mañana. Que tenga un buen día. Bueno, muchas gracias. Que tengan buen día. Adiós. Buenos días.